Yo voy a hablar sobre lo que sería una reflexión bastante propia sobre las relaciones entre América Latina y la lista de Patrimonio Mundial, fundamentalmente a partir de alguna experiencia propia, como fue la realización del dossier para el paisaje cultural industrial Fray Bentos, que ingresó en el año 2015 a la lista de Patrimonio Mundial. A partir de ahí, viendo otras situaciones, otras propuestas, la propuesta que acabo de ver incluso, me fue generando como una serie de ideas, de preocupaciones, sobre todo en el camino de que América Latina pueda ingresar más bienes a esa lista, porque lo merece, porque tiene un patrimonio realmente importante, con una serie de bienes culturales sin duda de escala universal y excepcional. Y bueno, sobre esa base es que les voy a contar algunas cosas. Bueno, como ustedes saben, y bien rapidito, porque creo que todos los que estamos acá lo conocemos esto bastante de memoria, surge en 1972 la idea, a partir de la Convención de UNESCO, para la protección del patrimonio mundial, cultural y natural, ¿verdad?, de una lista, de un listado. Un listado que tiene como propósito definir y proteger un legado de bienes para las generaciones futuras. Pero claro, un listado es siempre un acto subjetivo, ¿no? Es decir, el ingreso a un listado es algo que se produce por una serie de razones, por una serie de argumentaciones y también por una serie de selecciones. Esas elecciones no son las mismas a través del tiempo, todos sabemos que han ido cambiando, pero en la base ya se decía que hay bienes culturales que en caso de desaparecer resultarían para la humanidad ejemplos irreemplazables. Ahora, claro, la pregunta es, ¿qué son efectivamente ejemplos irreemplazables, ¿no? Surgen los inevitables cuestionamientos acerca de esto, ¿no? ¿Cómo acordamos el valor de lo irreemplazable? ¿Desde qué perspectiva cultural o enfoque filosófico podemos definir la cuestión de lo irreemplazable? ¿Qué instrumentos o espacios reflexivos nos pueden ayudar a llegar a ese acuerdo? ¿Y cuánto pesa en esto el valor de la historia? Esto me parece que es una cosa bien importante, ¿no? ¿Cuánto pesa el cuerpo historiográfico construido, donde Europa, sin duda, presenta un cuerpo muchísimo más importante en tamaño, sobre todo en dimensión, y que va a afectar sin duda a esa manera de seleccionar o a esa dimensión subjetiva que compone a la lista de patrimonio mundial? Siguiente. Si miramos el plano, nos vamos a dar cuenta muy claramente que hay una enorme concentración de bienes y de bienes culturales en la zona europea. Esto tiene mucho que ver con algo de lo que decimos. Es decir, hay una fuerte inequidad, podríamos asegurar, entre el conjunto de bienes que integra ese mapamundi, ¿verdad?, donde, hay zonas muy vacías y hay zonas reconcentradas, ¿verdad? Bueno, entonces, algo tiene que ver esto con esta dimensión de lo subjetivo, con esta dimensión de la selección, ¿verdad? Siguiente. Bueno, el conjunto de bienes que integra hoy la lista de patrimonio mundiales es muy variado, ha ido creciendo en variedad porque, la UNESCO ha ido aceptando una ampliación, una mayor diversidad de bienes. En esto han sido clave las universidades, vamos a entendernos, no es la UNESCO la que lleva la delantera en esta materia, sino que son espacios como los espacios universitarios, espacios de debate que amplían o que pueden generar la ampliación de esa lista. Siguiente. Ahora, cuando analizamos el caso de América Latina, nosotros nos damos cuenta que el conjunto de bienes que integran la lista de patrimonio mundial, de ese conjunto solo el 11% pertenece a América Latina. Me parece que este es un punto de partida para la reflexión, ¿no? Tenemos 1040 y algo los bienes que están declarados,
o que están integrados a la lista, y de esos bienes, de ese conjunto, 138 pertenecen entonces a América Latina. Siguiente. Cuando empezamos a ver los bienes en peligro, una categoría que UNESCO tiene claramente identificada, y está bien que lo tenga, vemos que ya ahí empezamos a crecer un poquito más. En lugar del 11%, tenemos el 14% del conjunto de bienes en peligro, los tenemos ubicados aquí. O sea, son muchos menos los bienes en peligro. Por suerte, UNESCO ya ha empezado a desplazar bienes que están en la lista. Yo creo que esto es fundamental. Voy a abogar siempre porque la UNESCO pueda eliminar de su lista aquellos bienes que no están teniendo los correctos o adecuados tratamientos. Hace poquito Dresden perdió esa condición. Es una ciudad europea. No solamente esto pasa, ¿verdad?, en África o en América Latina, esto también pasó en el centro de Europa. Y esto yo lo celebro, no por Dresden, obviamente, sino por el criterio de ser bastante duros con lo que tiene que ver los principios que están planteados como de correcta gestión y de correcta administración de estos bienes. Pero bueno, no solamente está lo que forma parte de la lista en peligro o de la lista que está directamente rechazada. Acá estamos viendo una imagen de uno de nuestros bienes, el caso de Colonia del Sacramento, donde se puede ver, por ejemplo, cómo es el tratamiento del espacio público. Una apropiación indebida y absoluta, privatizadora del espacio público por parte de los comercios, que cada vez son más, y que, bueno, ha generado una transformación. Hoy lo hablábamos con Ramón Gutiérrez, que iba de la gentrificación natural, natural, o no deseada, pero natural, que muchas veces se produce en estas áreas, y que va de la eliminación de las poblaciones locales a nuevas poblaciones con mayor capacidad económica, a que esas poblaciones con mayor capacidad económica dejen lugar a comercios. Es decir, hay una transformación primero en lo que tiene que ver con los estamentos sociales y una segunda transformación que apunta a la transformación programática de los tejidos que eran inicialmente residenciales y que ahora se transforman básicamente a partir de una suerte de disneylandización en áreas comerciales. Bueno, una de las cuestiones, como ustedes saben, hay 4 ideas que son fundamentales al momento de ingresar un bien en la lista de patrimonio mundial, que son el concepto de universalidad, el concepto de excepcionalidad, el concepto de autenticidad e integridad. No voy a explicarlo, creo que todos sabemos en qué consisten, pero creo que sobre todo fallamos cuando pensamos en la argumentación de universalidad y de excepcionalidad. Es decir, cómo realmente convencer a alguien de que el bien que estamos proponiendo a una lista, a una candidatura de patrimonio mundial, son realmente universales y excepcionales. Creo que ese es el talón de Aquiles de los problemas que normalmente tienen nuestras candidaturas. Siguiendo con el caso de América Latina, ahí podemos ver situaciones diferenciadas. Los 4 países que ven ahí son los países que tienen más de 10 bienes en la lista. México tiene 35 bienes, Brasil 21, Perú 12 y Argentina 11. No, estos son netamente culturales. No, perdón, sí, culturales y naturales, disculpa, y mixtos, están todos ahí. Ahora, lo interesante es que México ha crecido enormemente en su capacidad de incorporar bienes a la lista. Lo hace casi a un ritmo, yo diría, de 1 cada 2 años. Por supuesto que ha desarrollado una enorme capacidad de lobby. Cuando digo de lobby técnico y político. Y Brasil en particular ha tenido un apoyo gubernamental muy fuerte en las candidaturas. Yo eso creo que lo he notado bastante a partir de las gestiones de Itamaraty, o de la
la Cancillería brasileña, que es mucho más fuerte que en el resto de los países, ¿no? Esto hace, obviamente, a que los resultados para México y para Brasil sean distintos de los demás países. Siguiente. Los bienes de Argentina, donde tiene 11 bienes registrados, de los cuales 6 bienes son culturales, incluyendo los mixtos, y 5 naturales, ¿sí? Solo para mostrarlos. Bueno, pero acá me parece que es necesario también una reflexión acerca de algo que se decía antes. ¿Qué pasa con los patrimonios modernos? Porque ahí se nos va la vida. O sea, en una puesta en valor de los patrimonios modernos, es donde América Latina gana posibilidades reales. Y cuando digo modernos me refiero obviamente a los patrimonios del siglo XIX, del siglo XX y el actual, donde precisamente Modern Heritage es un ejemplo de que hay una carencia, que hay un debe, ¿no? Es decir, UNESCO recién está abriendo ese espacio hacia la incorporación de bienes modernos. Obviamente que los primeros bienes modernos que ingresaron son bienes europeos, ¿no? Entonces, ahí nosotros tenemos que dar una batalla importante, ¿no? Una batalla realmente muy importante. Siguiente. ¿Por qué? Porque hay una serie de fenómenos históricos, económicos, tecnológicos, que tienen que ver con la modernidad cultural y con la modernización económica, que tienen un espacio enorme en América Latina. Fenómenos como los flujos inmigratorios. El Río de la Plata, por ejemplo, México y Brasil, son lugares importantísimos, fundamentales para los flujos migratorios. Y cuando digo fundamentales, digo a nivel mundial. Los flujos migratorios que se han producido en el siglo XX van por sobre todo de Europa hacia América, y eso va generando espacios muy ricos, ¿verdad?, de diversidad cultural, de transferencias culturales, de transculturación. La producción artística y arquitectónica, la producción literaria, veamos el peso, por ejemplo, que tiene esa producción literaria y la capacidad también de construir imaginarios, la construcción de ideas utópicas, ¿no? Y la producción alimentaria, a la cual me quiero dedicarle un especial tratamiento. Siguiente. ¿Cuáles son las dificultades que en general América Latina encuentra en este proceso? Bueno, la construcción historiográfica es un eje importante. Nosotros nos encontramos con un dominante europeísmo, pero también es verdad que cuando construimos nuestros discursos históricos, muchas veces tendemos a automarginarnos, ¿no? Utilizar, por ejemplo, categorías históricas porque entendemos que el proceso en América Latina así lo amerita. Yo he tenido una sistemática discusión en mi país acerca de la arquitectura. No sé por qué en nuestro país a la arquitectura moderna le llamamos arquitectura renovadora, un fenómeno inexplicable. Es arquitectura moderna. La venimos produciendo al mismo tiempo que Gropius, que Le Corbusier, que Wright. ¿Por qué tenemos que llamarlo de otra manera? Y sobre todo, detrás de esos términos, hay realmente un convencimiento de que nuestras arquitecturas son distintas, ¿no? Y que no formamos parte de los procesos de modernidad en términos de proyecto de arquitectura. Lo digo porque creo que la mayoría de los que estamos acá tenemos que ver con la arquitectura. Entonces, también es verdad que hay ausencia de relatos históricos, ¿no?, universales. Siempre pensamos mucho y construimos la historia de América Latina y no tenemos grandes relatos universales, ¿verdad?, pensados de América Latina, ¿no? Roberto Segre intentó una historia de la modernidad, Elio Yaguaribe lo hizo en materia histórico-política. Me parece que son antecedentes interesantes. Bueno, Jorge Ricardoy también pensó muchísimo sobre el fenómeno del Renacimiento. Me parece que este es un ejercicio que desde la historia tenemos que empezar a pensar. Cómo pensar lo que hemos producido en una relación más allá de las fronteras latinoamericanas. Siguiente. Bueno, tratar de pensar muy bien la cuestión de lo universal y lo excepcional. Ahí me parece que tenemos que pensar mucho, tenemos que tratar de entender cuando el fenómeno que se está proponiendo, que se está candidateando, es realmente excepcional.
y realmente forma parte o debe formar parte de esos bienes irreemplazables en caso de desaparición. Tenemos dificultades técnicas en la conformación de los dossiers técnicos. Hay que aprender mucho de esto. Creo que a veces se improvisa mucho acerca de cómo producir un dossier técnico. Y bueno, sobre esto también me parece que hay algunos caminos que la UNESCO ha creado y que ha hecho desaparecer. Siguiente. El apoyo programa piloto de UNESCO, un programa excepcional para ayuda a los países que tienen un bajo ejercicio de candidaturas. Este es un programa que UNESCO ya dio de baja. Nosotros lo aprovechamos cuando se planteó la candidatura del paisaje cultural industrial Fray Bentos. Creo que fue el único ejemplo que logró, bajo este programa, alcanzar la integración de la lista. Pero a partir de eso fue dado de baja. Apoyo de la actividad de enseñanza y extensión académica. Se hace muy poco uso de las universidades en cuanto a la formulación de inventarios o la construcción del propio dossier. Me parece que eso también es una cuestión a rever. El aprovechamiento de convenios con organismos públicos que hagan más barata una candidatura, ¿no? Las candidaturas son muy caras y para eso es necesario lograr acuerdos con los ministerios. El caso de la candidatura de Fray Bentos se logró prácticamente toda con convenios con el Ministerio de Transporte para hacer todo el escaneo de los planos, convenios con la universidad para hacer el inventario, convenios para poder incorporar conocimiento tecnológico, en fin. Me parece que esta es una manera rica, además de inteligente, de poder hacer las cosas. Y, por supuesto, aceptar, promover las visitas técnicas extranjeras cuando se trata de bienes que están en vínculo con una historia que está más allá de las fronteras latinoamericanas. Siguiente. Propuestas inadecuadas, una cuestión bastante frecuente. Los bienes propuestos no alcanzan muchas veces esa dimensión de lo universal y excepcional. Los bienes seleccionados no son representativos, muchas veces en términos culturales, tecnológicos, sociales, para argumentar tales valores. Yo veía la propuesta anterior, una propuesta sin duda interesante, pero me pregunto, y lo que digo lo digo con el mayor de los respetos y desde la mirada de un compatriota, ¿por qué Argentina no presenta las infraestructuras en materia de producción de secano que tiene en la provincia de Buenos Aires en relación a la producción de trigo? Ahí están todos los elementos que hacen a la universalidad y excepcionalidad. Han habido solamente 3 graneros del mundo: Estados Unidos, Rusia y la Argentina. La Argentina debe tener de los mejores patrimonios en materia de arquitecturas para la producción en materia de secano, ¿no? Tres Arroyos, Bahía Blanca, unos lugares donde la contundencia de la producción de silos que hay en ese sitio es prácticamente única. Es un ejercicio que hemos hecho con estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, que lo hemos hecho también con los estudiantes de Mar del Plata. Me parece que ahí, además, en la producción alimentaria, cuando nosotros presentamos el caso de Fray Bentos se integró como el primer ejemplo de producción alimentaria de la carne, pero no hay producción alimentaria del secano, solamente está el arroz. Argentina tiene unas posibilidades enormes presentando justamente esa producción, ese patrimonio. Siguiente. Y termino con esto. Uruguay está presentando actualmente la candidatura de la obra del ingeniero Eladio Dieste y está presentando, por sobre todo, lo que ha sido el sistema constructivo que creó el ingeniero Dieste. Me parece que es una muy buena idea, pero se está presentando un solo ejemplo. Quizás uno de los ejemplos más conocidos, el caso de la Iglesia Atlántida.
Esta foto demuestra simplemente que el ejemplo de la iglesia de Atlántida no es el ejemplo que contiene todas las capacidades que ese sistema productivo tiene. Acá estamos viendo, por ejemplo, unas bóvedas gaussas discontinuas que no tiene, ¿verdad?, la iglesia de Atlántida. Entonces, si es el sistema, ¿por qué presentamos un solo ejemplo? Presentemos todos los ejemplos necesarios que permiten a las claras mostrar la enorme maleabilidad, aplicabilidad, economía, razón y lógica que tuvo el proyecto, el sistema que desarrolló Dieste. Y lo digo sinceramente, aprovecho que está el presidente de la Comisión del Patrimonio del Uruguay, a que piensen seriamente si presentarlo, porque podemos perder una enorme oportunidad, perder la oportunidad de que, en caso de que saldría un ejemplo muy poco representativo. Y en caso de que no saliera, bueno, es eso, es que hemos perdido esa enorme posibilidad. Muchísimas gracias.